La Paz con una bomba atómica es como una palomita o una cigüeña que lleva una bolsa guindando, pero entre la bolsa lleva una bomba atómica. La Paz con una bomba atómica. De eso le quiero hablar hoy antes de entrar más adelante en la próxima clase acerca del órgano judicial o el órgano legislativo o el ejecutivo, cualquiera de los tres, para poder entender esta cuestión de la paz. Una cigüeña con una bolsa y dentro una bomba atómica. Y para eso es necesario, ¿qué es lo que dices tú, por guitarrecha? Profesor, que usted habla tan bonito a veces, y a veces da miedo, profesor. Parece que usted fuera esos grandes Jim Bones o Cantinflas cuando está haciendo el papel de detective o el papel de... El asunto es que usted es muy agradable y dice la verdad, profesor. Si hubiera estudiado con los mexicanos arte dramático. Sí, una vez mandé unos papeles al The University Dramatics of Florida, California. Y nada, todo se quedó ahí. De todas maneras, siempre he tenido inquietud por el arte. Lo que le quiero decir hoy que hay, profesor, porque es que usted habla así y usted sabe tantas cosas y hay gente que dice que usted, que digan lo que digan, lo importante que le quiero enseñar, que hay preposiciones como son a, antes, con, contra, de, desde, para, por, según, sin, sobre, y que hay unos prefijos y hay unos sufijos, y que en los prefijos podemos utilizar el des para poder componer cosas y decir lo contrario cuando estamos hablando de cuestiones. Por ejemplo, hay anónimos, sinónimos y antónimos. Y podemos hablar de la siguiente manera. Nosotros podemos decir cuando colocamos la partícula des antes de un verbo o una palabra, podemos decir, por ejemplo, desmirriado quiere decir consumido, extenuado, flaco. Desmoralizar quiere decir corromper, estragar, depravar, pervertir, abatir, desalentar y una cantidad de palabras. Cuando ponemos esta partícula antes, des, ya significa algo que está rebajando o está diciéndolo totalmente otra palabra. Por ejemplo, desnaturalizar quiere decir desfigurar, o sea, deformar la naturaleza de las cosas. Despiadado, impío, inhumano, adulterado, falsificado. Esto es para ver sinónimos y antónimos, ¿verdad? Y por eso le hablo de este título y esta contrariedad. La paz, una cigüeña con una bolsa en la boca trayendo una bomba atómica. ¿Por qué dice eso, apreciado profesor? Hombre, porque a nosotros nos han enseñado tantas mentiras desde la cuna, como fue la cuestión de que era inmoralidad decir que nuestro padre se acostaba con nuestra madre para que naciéramos nosotros, por ejemplo. Y nos decían que por la ventana una cigüeña te tiraba por la ventana y caías en una cunita. Y así nos fueron metiendo cosas como las historias antiguas, la cantidad de cuestiones a través de la letra y la costumbre de los pueblos. Yo digo esto porque es que precisamente cuando nosotros retrocedemos en las cuestiones hegemónicas y en las cuestiones de los estados nacionales, internacionales, para hablar de ejecutivo, legislativo, judicial, yo me quiero ir a esta cuestión de la bomba atómica. Y por eso mando un aplauso a grandes hombres que dominan la cultura universal, como el Jota, los profesores que hemos tenido a nivel nacional e internacional hoy en día como homos tecnológicos que somos, y en nuestras aulas de clase con el profesor Ahumada, el profesor Lobo de Ciencias Sociales,
de Historia Universal, el Ñañez y toda esa gente. Y por eso el profesor Ferreira hoy habla así. Quiero quitarme la cachuchita para que no vayan a creer que soy bolivariano o algo así por el estilo. O que apoyo a los capriles y no apoyo al otro, o apoyo al otro y no a los capriles. Por lo tanto, quiero decir esto porque precisamente la bomba atómica tiene que ver con un hombre llamado Roosevelt. Y este Roosevelt hizo un pronunciamiento o un discurso de apertura en la Conferencia Panamericana de la Paz en Buenos Aires. Este hombre que hace ese discurso en Buenos Aires es el que está gobernando cuando cae la bomba atómica. Esto se conoce también como un retroceso de la hegemonía estadounidense, porque hasta 1939 en política mundial prevaleció la hegemonía de los Estados Unidos. Sin embargo, es preciso decir y es preciso reconocer que no ejerció como debiera haber hecho una acción directriz y bienhechora. Después de la guerra, los Estados Unidos, con su riqueza y el prestigio adquirido, hubieran podido ponerse al frente de una política, ojo, de una política reconciliadora, una política de reconciliación, una política de levantar banderas de paz y diplomacia. Y por eso la cigüeña, que significa blanco y paz, lleva una bomba atómica en el pico. Por lo menos en el continente europeo, y no lo hicieron, solo pensaron en explotar la inmensa riqueza que la guerra le había traído, le había valido. En Europa, al reclamar la anulación de las reparaciones y exigir al mismo tiempo de los países perjudicados por la guerra el pago íntegro de sus deudas de guerra, les hizo perder la simpatía y admiración que se habían granjeado. Además, en aquel año, su poder parecía enormemente disminuido por la terrible crisis económica que se inició en 1929. Por eso es que en la política panamericana se erige un edificio conocido como el edificio del Capitolio de La Habana en política panamericana. Y este edificio está en La Habana. Consideraciones muchas hay sobre el carácter del imperialismo americano, donde la política de hegemonía que los Estados Unidos desarrollaron en el periodo comprendido entre ambas guerras difirió sensiblemente de la que llevó a cabo la Gran Bretaña. Y todas estas cuestiones están cuando nuestros profesores de historia muchas veces someramente nos hablaban de la cuestión panamericana y que hay una vía, una carretera que une a toda esta Suramérica que se llama la Panamericana, que cada ratico la cierran en Ecuador y esas cuestiones, cuando hay cuestiones, para poder entender esto que se llama la Unión Panamericana, se funda en el liberalismo y la paz. Por eso es que la labor realizada en Montevideo fue completada en Lima por una declaración colectiva suscrita por todas las repúblicas del Nuevo Mundo. Y toda esa república se afirmó una unidad espiritual gracias a la similitud de sus instituciones republicanas y a su inquebrantable voluntad de paz. Continuaremos en la próxima para continuar con esto y los órganos del Estado colombiano. Nos vemos. Nos vemos.